Amado, Amado, ¿cómo muchísimas estás? bendiciones, ¿cómo estás? Gloria a Dios, muy bien, Esto, hermano. esto de la tecnología ha sido una maravilla porque hemos podido conocer gente, juntarnos con gente y anoche fue una locura con el apóstol Emerson Espinosa, una palabra que Dios le dio y soltó y Tremendo. sí, en este diseño hemos sido así. Me place saludarle, Gracias, conocerle. Es pastor, un igual. honor, de verdad es un honor conocerle, un hombre de Dios que, como le decía anoche al apóstol, a mí con solo que me digan CFA, amado, traiga el que quiera, porque yo sé lo que portan los hijos de Dios y más en este concepto de la bendición. Y cuando vi tu logo en azul, hace creo que un año, en Ajá. azul, el de la iglesia nosotros es en rojo, Ajá. entonces yo dije, wow, entonces empecé a seguirte yo hice un video con todos los logos de las naciones, lo subí, ahí está el tuyo también en Oh, esto, qué bueno, y qué ha sido bueno. pues una bendición, apóstol, muchas bendiciones para usted, su iglesia y todos los Sí, que nos ven. sí, muchas gracias. Estamos aquí. Pues es un honor también para nosotros, un privilegio, poder estar en estas plataformas. Yo creo que en alguna parte de la vida no pensábamos, a poder estar en estas plataformas. Había gente que me decía, usted tiene que estar en muchas de las plataformas. Dice, yo ni sabía de Instagram, o sea, ni pronunciarlo podía. Ahora a veces subo fotos Claro, aquí, tengo gente que a veces me sigue ahí, cosas así, pero en Facebook tenemos, la página se ha fuleado, hay 5,000 wow, personas en Facebook, en CFA, California. Entonces, a veces la gente me manda solicitud de amistad y ya ya no no podemos caben. aceptar. Tienen que darle nada más seguir porque, o nosotros cambiar el sistema que tenemos para que le pongan seguir, porque, pues gracias a Dios, ha sido de bendición. Y el propósito, pues siempre es llevar una palabra de vida, de salvación, de restauración, de levantamiento, de avance, que la gente pueda ser dimensionada en su área, en su asignación, en su propósito. Amén. Creo que de alguna manera Dios no conecta por casualidad, Dios conecta con un propósito y una asignación. Entonces, nosotros hemos venido a la tierra para hacer ese medio de que la gente pueda ser de alguna manera activada en su propósito y su asignación. Yo Amén, así es. mucho tiempo caminé solo, pero es cierto, uno puede llegar al final solo, pero te va a costar más. Pero cuando tú encuentras a alguien que te descodifique, que sepa realmente quién eres tú, el avance va a ser más rápido, los frutos van a ser más rápidos, pero a veces nos cerramos. Ahorita en este tiempo hay mucha gente que se ha cerrado y no quiere dejarse ayudar, pero nosotros hemos sido de bendición y gloria a Dios por aquel que dice, Amén. yo quiero conectarme con lo que esta gente tiene, ¿verdad? Amén. Mira que ahora que dices eso, hace 3 años que estoy caminando no en Dios, porque yo he sido pastor hace muchos años en una iglesia bautista, pero entonces todo tiene su tiempo y todo tiene su diseño. Y yo, como le decía el apóstol anoche, y para los que pues que vieron la transmisión anoche, saben de lo que les hablo, Dios empieza a despertar en ti intenciones. Y en lo que pasó conmigo fue que empecé a sentir que a la Biblia le faltaban partes, a la Biblia le faltaban pedazos y entonces empecé a investigar, ¿no? Pero entonces dentro de esa locura que Dios empieza a activar en mí, estando en el seminario, estudiando, un seminario de Asambleas de Dios aquí en la ciudad de Cali, entré a estudiar porque me gusta capacitarme y aprender un poco más. Entonces dije yo, voy a evangelizar por las redes, ¿no? Y yo empecé pastoreando en las redes, en Facebook, en la página ya vamos como 3,000, pero entonces empecé una página y empecé por allí, me fui cogiéndole confianza y todos los pastores que conocía se burlaban y que por qué en las redes y que no sé qué, pero mira que para este tiempo nos preparó Dios, ¿no? Ahora todos me preguntan, pastor, y esto, y pastor, y esto, y cómo hacemos esto, y cómo puedo hacer un Zoom, cómo puedo hacer un live, cómo puedo hacer un directo en YouTube. Entonces Dios tiene su tiempo y tiene su momento y la gloria es de Dios porque pues Dios no desparrama, ¿no? No. Dios no desperdicia. Sí, pues me da gusto
poder estar aquí conectados en esta plataforma y gloria a Dios porque podemos seguir avanzando Amén. y siempre llevando una palabra que despierte a la gente, una palabra que la conviertan realmente, una palabra que convierta a la gente realmente, que puedan saber a qué vinieron a la tierra, porque anda caminando muchísima gente ahorita aquí en la tierra que no saben ni por qué están aquí. Sí, es cierto. Y yo creo que nosotros, Dios nos ha puesto para despertar eso en esa gente, para decirle a aquel que le dijeron eres un fracasado, nosotros podemos decir que eres un exitoso, una exitosa, sueña en grande, no sueñes en pequeño, porque estaba pensando en este día que iba para la iglesia y Dios iba hablando a mi mente, a mi corazón. ¿Cómo es eso que todo el tiempo, a nosotros, todo lo que nos dieron y nos enseñaron fue limitado? O sea, nos dieron comida limitada. Sí. Nos dejaban dormir limitado, nos calzaron limitado, nos dieron ropa limitado. O sea, todo fue limitado. Entonces, venimos frente a un Dios que no limita nada, pero nuestras limitaciones con las que a nosotros nos marcaron en la vida, eso a nosotros no nos deja despertar ni darnos cuenta realmente quiénes somos en la tierra. ¿A qué hemos venido aquí? Entonces, cuando viene eso ahí, digo yo, wow, aquí hay un mensaje, aquí hay un tema de eso, porque toda la gente hasta hoy día tiene grandes oportunidades frente a ellos, pero ellos, sus limitaciones no los dejaron abrazar, sí. No los dejaron tomar esas oportunidades. ¿Por qué? Porque nos limitaron, venimos con una mente limitada, con un corazón limitado. A veces nos limitamos hasta adorar a Dios, a veces hasta nos limitamos a decirle algo hermoso a Dios, porque nos limitaron en todo. Sí, nos castraron, sí. Porque lo que tú dices es muy acertado en cuanto a eso, porque digamos que dentro de lo que crecimos nosotros siendo evangélicos, los que se conectaron en el tiempo ese, el negocio, digo yo, entre comillas, negocio, era que no supieras más allá, y tal vez muchas de las informaciones se las fueron pasando de generación en generación, ¿no? Yo soy pastor porque mi papá es pastor y mi tío es pastor, y entonces la iglesia fue quedando en familia. Entonces las costumbres de que hay que recoger la ofrenda, hay que diezmar, hay que caminar, las trajo de porque es que mi tatarabuelo vino con esta idea, pero nadie se refrescó, nadie se preocupó por investigar más allá. Entonces, a los que de pronto investigan un poquito más allá, en la iglesia le dicen, hermano, sí, espérate un momento, no es tu tiempo. Yo cuando empecé a pastorear me tocó caminar de rodillas sobre puntillas, sobre clavos, piedras calientes, sobre carbones hirviendo. Entonces, este no es tu tiempo. Entonces, si le vemos talentos a las personas que dentro de la iglesia, que están mucho más arriba que el pastor, porque no hay que decirlo, a nuestras iglesias llegan gente, apóstol, llega gente que tienen, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros con las redes. La generación de ahora, los milenios le llaman, son muchachos que crecieron en la tecnología y ellos no necesitan ir a recibir clases de sistemas como nos tocaba a nosotros. Ellos ya salen con el chip, ya van naciendo y ya salen con el chip incorporado. Entonces, nosotros como tenemos esa mentalidad cavernícola, los atajamos y usted no puede, y usted no puede. Y eso es lo que está pasando. Para eso digo yo, para este tiempo, Dios hizo un boom en el Centro Familiar de Adoración en las Naciones, porque a nuestras iglesias no estamos haciendo promoción, a los hombres de Dios que pertenecen a esta visión, que se dieron cuenta de que Jesús no es griego, es judío, que se dieron cuenta de que y nos dimos cuenta porque estábamos en un error, y viene Dios y nos activa, nos reforma, esto no ha sido fácil tampoco, y usted lo sabe, esto no es que vamos a poner el aviso y somos CFA, no porque nos lo pongan difícil en nuestros padres espirituales, sino abrirnos el camino para empezar a la gente a direccionarla, exacto. Porque el asunto está de que como dice nuestro padre espiritual, de que no vas a poder ir más allá de la revelación a la que ha sido expuesto. Entonces nosotros traíamos algo muy temático, traíamos algo muy marcado, muy bajo números, o sea, yo predicaba el viernes, caminando bajo principios, porque muchas veces a nosotros nunca nos enseñaron obedecer al principio, sino que ni cumplir principios. Nosotros nos dijeron, usted cumpla la doctrina que se le dio, y entonces nos dieron más
Estábamos más preocupados por cumplir puntos doctrinales que poder cumplir un principio de lo que Dios ha establecido. Entonces, por eso es de que nosotros vivimos expuestos a niveles de revelación muy bajos, en el sentido de que todo era muy textual, muy temático. Entonces, cuando nosotros se nos abre el entendimiento, no sobre algo nuevo, sino que la palabra sigue siendo la misma. El asunto es que el nivel de conciencia de nosotros, entramos en un nivel de conciencia, en una dimensión diferente. Entonces la revelación, se te abrió más el nivel de revelación. Entonces tú dices, yo quiero de esto. Entonces, cuando intentamos introducir eso a la iglesia, hay gente que lo va a recibir y va a decir, wow, esto era lo que estaba esperando. Pero van a haber otros que les llevará el tiempo de su proceso, porque están como estábamos nosotros. En nuestras congregaciones llega gente que han sido expuestos a lo mismo de nosotros. Entonces a ellos les va a costar. Todo va a ir cayendo en su lugar y en su lugar, y nosotros nos vamos a ir dando cuenta. Todos podrán decir, esos son aquí, son allá, es un nuevo movimiento. No hay ningún nuevo movimiento. Por eso yo daba un mensaje donde le puse como tema. Yo siempre le pongo tema a los mensajes. Claro. Y yo le puse activándonos en los tiempos. O sea, la iglesia se quedó escondida, atrasada, sin no estar en las redes, sin nada. Entonces va a llegar un momento ni donde las mismas familias, ni tus mismos jóvenes, ni tus mismos hijos van a querer estar dentro de tu congregación, porque no hubo una actualización. Exacto. Entonces, el asunto es que estamos en el siglo XXI, pero la iglesia se quedó en los años 60. Entonces, no, hoy es tecnología, hoy es envía un texto, hoy es ponte ahí en el video y pum, y lanzas una palabra. Antes tenías que ir a visitar a cada hermano uno por uno. Hoy te vas, armas aquí un videíto, lo pones y dices, hermanos, ¿cómo están? Díganme. O sea, todo cambió. Exacto, todo el concepto cambió, apóstol, porque cuando yo empecé en las redes, yo no tengo muchos seguidores en YouTube, pero entonces yo hice un video y yo dije, si las personas, yo veo que en los buses, autobuses aquí en Cali y en el mundo entero, todo el mundo está conectado. Entonces digo yo, si las personas a veces le dan like a un video que trae pornografía, a un video que trae gente asesinada, a perros comiéndose los genitales de personas, entonces yo dije, me voy a meter dentro de esos videos. Si salen 4 videos de esto, voy a meter un video de que tenga un concepto diferente. No aplicando a youtuber, pero entonces lo traté de hacer de esa manera. Hicimos un concepto también diferente, que entendimos por la palabra y por la mentoría que podíamos evangelizar en la ciudad de una manera diferente. ¿Cómo evangelizamos? Nos madrugábamos a las 5 de la mañana con 2 tarros de café y pan, pedazos de pan. Pedacitos de pan. Hay gente que se va a trabajar, apóstol, sin comerse un pan ni un café porque no tienen. Entonces, estábamos en las estaciones del metro, digámosle así, y el que entraba tenga su pan y su café. Y oramos por ti en 1 minuto. Si quieres, podemos orar por ti. 30 segundos, regálame y oramos por ti. Y así hay mucha gente que se conectó a la visión. Y decían, estos no se llevan la idea de que esta iglesia cristiana, los evangélicos, sino unos jóvenes con un señor loco repartiendo café, ya nos esperaban, después ya nos esperaban. Entonces entendí que a la gente no te la ganas por lo bonito que prediques, sino llegando a tu necesidad, tocando la necesidad de las personas. Entonces entendimos que el centro familiar de adoración, y esto no estamos hablando del centro familiar de adoración porque el tema no es ese, pero como nos identificamos con ese, es como volviendo lo que es evangélico al idioma de la gente, ¿no? Quitándole tanto paradigma, quitándole tanto adorno a la situación y quitándole tanta polémica a que tú dices hoy en día, ¿no? Y eso me dejó sorprendido. Yo soy evangélico y la gente se quita del lado tuyo. Dice, esos evangélicos, qué pereza esta gente, ¿no? Entonces aplicamos a que vamos a hacerlo diferente. Somos cristianos, digámoslo, estamos dentro de la marcha cristiana, pero lo vamos a hacer donde hay amor, porque entendemos que la Biblia habla de amor, todo el tiempo está hablando de amor. Lo que hizo Jesús fue por amor, y desde el Génesis hasta el Apocalipsis todo es por amor. Y nosotros, ¿por qué no hablar de ese amor? ¿Por qué no compartir ese amor? Y si nuestro propósito y activar nuestro propósito nos incluye hacerlo de esa manera, pues si el Papa dijo una vez, y lo dijo Duncan una vez en una prédica, el Papa llega y dice,
ten cuidado de cómo vives y cómo caminas, porque tal vez tú seas el único evangelio que lee tu vecino. Esas mis palabras a mí me marcaron. Digo, si lo dijo este personaje a nivel mundial, hombre, tiene razón. O sea, no porque sea el Papa, sino que tiene razón. Porque a veces el de aquí al lado no sabe que tú eres hijo de Dios, porque no porque vayas con la Biblia o por lo bonito que cantes, sino porque no has manifestado ese amor. Sí, es cierto. Hay muchas maneras de cómo nos lo enseñaron a nosotros. Íbamos a evangelizar y lo primero que decíamos era presentar el plan de que te vas al cielo, te vas al infierno. Eso, ahorita a nadie le asusta que usted le diga que se va al No, infierno. Yo creo que tenemos que actualizarnos en otras maneras de cómo nosotros poder usar los medios de acuerdo a la visión y la estrategia para poder llegarle a la vida de la gente. Y eso así es. se puede ir innovando. Fíjese que yo traigo un tema hermoso, poderoso, Suéltela, pastor. y quisiera compartirlo. Está en Génesis capítulo 10 y verso 8. Ok. Génesis 10:8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Verso 9 dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Yo, yo siempre le pongo tema y le puse conviértete en el cazador de tu éxito. Amén. Es un tema que siempre ha llamado mi atención porque nosotros nos podemos dar cuenta cómo este hombre llegó a conquistar después de que no solamente es cazador, y no solamente Dios lo hace cazador, sino que lo hace como un conquistador. Y conquistó muchas ciudades, incluso hay una que conquistó que hoy es Babilonia. En ese tiempo tenía otro nombre, pero este hombre fue el que la conquistó. Entonces, nos damos cuenta también que una de las cualidades primeras que tenía era que tenía una habilidad. Entonces, cuando hablamos de una habilidad en cazar, esos tiempos eran importantes porque en ese tiempo el ser cazador dejaba mucho dinero. Sí. Entonces, Nimrod se convierte como ese cazador, pero tenía una habilidad como conquistador también. Y empezó su reinado sobre Babel, Erec, Obad y Calné, en tierra de Sinar. Y esto llegó a ser más tarde la Babilonia. Entonces, nosotros nos damos cuenta, no solamente se convierte en cazador, sino que se convierte también en conquistador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos transmitir a todos los que nos están oyendo en esta noche ahí en Colombia? Queremos decirles de que tenemos nosotros que cambiar nuestra posesión. El asunto es que cada vez que un cazador sale a cazar, lo primero que busca es su victimario, es una víctima. Su ¿Por qué? objetivo. Porque su objetivo es una víctima. Su objetivo, ¿cuál es la presa del que sale a cazar? Una víctima. Sí. Entonces, el asunto es que no hemos cambiado la posesión de víctima a cazador. Entonces, nos convertimos y hemos vivido la vida siendo una víctima. Y entonces toda la vida vamos a ser víctimas del que nos quiere cazar. Entonces, hay muchas veces que nosotros necesitamos tener las características y cualidades de un cazador. Y las características es tener una fuerza sobrehumana y una gran agilidad como característica común. O sea, tenemos que tener una fuerza humana, pero esa fuerza tiene que estar dentro de nosotros y tenemos que tener una característica que a nosotros nos denomine como una persona que queremos convertirnos en cazar el éxito. O sea, el poder decir esto es como buscar una aguja en un pajar. En una ocasión dice que un policía paró a alguien, ¿verdad?, en la ruta, y esa persona que le dijo, ¿por qué me paras a mí? Si tantos que vienen como vengo yo y me paraste a mí. Entonces el policía dice que le respondió, ¿sabes qué? ¿Sabes? Dice que le dijo, de los que van a pescar. Sí. Dice que le dijo, ¿verdad que en el río hay muchos peces? Pero no todos se pescan a la misma vez, sino que es uno el que cae y hoy te tocó a ti. Entonces, Bueno.
Entonces, exacto. Entonces el asunto es que poder conseguir ese éxito muchas veces se va a hacer como una aguja en un pajar, como un juego de azar, si lo quieres tomar así. Va a decir la gente, y es pecado decirlo, como un juego de azar, que le tiras y Sí, le pegaste. Entonces, convertirnos nosotros en cazadores de nuestro éxito es reconocer que nosotros venimos a la tierra con un propósito y una asignación y con habilidades y con agilidades, con sueños. ¿Cuánta así gente es. no tiene sueños en su vida? ¿Cuánta gente no anda caminando hoy pensando en grandes cosas que quiere lograr, en grandes sueños que quiere tener, pero nunca los va a lograr si no sale del estado de la posición de ser una víctima? Porque el ser víctima, cuando el problema es que la presa sobrevive mientras el cazador no llega. Una vez que el cazador llega, sus días son contados. Entonces, Sí, nosotros sabemos que salir de ser presa y convertirnos en el cazador y en el conquistador, eso a nosotros nos va a llevar un cambio de ambiente, un cambio tenemos que salir del estado donde nosotros estamos, porque mucha gente hoy en día vive como una víctima. ¿Cuánta sí, gente en nuestras iglesias no son víctimas? Porque la víctima toda la vida dice, no puedo. La víctima toda la vida dice, no tengo. La víctima toda la vida dice, me duele aquí. La víctima todo el tiempo dice, pastor, hablaron de mí. La víctima dice, pastor, mire, no me saludaron. La víctima, pero nosotros queremos convertirnos realmente en el cazador, o sea, levantarnos y decir, yo puedo, yo vine a la tierra con un diseño, o sea, yo decía hoy en el mensaje, o sea, si el cielo lo determinó, ¿quién ibas a ser tú en la tierra? Nadie te puede parar, nadie te puede detener. O sea, amén. por eso es de que nosotros necesitamos salir del estado de ser una víctima. Pasaba por mi mente, ¿cuántas mujeres no son una víctima de sus mismos esposos? Sí, Sí, porque la víctima es como una presa que no tiene, como no decide por sí. O sea, es más, ni la vida misma puede decidir esa víctima, sino que esa persona viene a ser víctima bajo el que está. Entonces, no tiene la libertad de expresión ni de una comunicación. Entonces, sí, nosotros necesitamos convertirnos en cazadores de ese éxito, porque el éxito está hecho para todos aquellos que tenemos fe, que tenemos a amén. Dios en nuestro corazón. O sea, siempre me gusta una palabra, yo siempre la saco a relucir casi en cada sermón que dice que Dios dice que es el único que saca al pobre del muladar y lo hace sentarse, dice, con príncipes y los pone en un lugar de honor. Así es, amén. Entonces, nosotros en muchas ocasiones, nosotros no sabíamos que íbamos a llegar hasta hoy en día, hasta aquí donde estamos. Nosotros no lo sabíamos, pero fue Dios el que nos sacó de aquí. Entonces yo lo que quiero que la gente entienda de esta palabra que le estamos dando es de que se tienen que convertir no en víctimas. Tenemos que salir del estado de víctima y convertirnos en cazadores, porque cuando nos convertimos en cazadores, entonces es donde vamos a darnos cuenta realmente cuál es la habilidad, cuál es el don, cuál es el talento, qué es mi asignación. O sea, hay mucha gente que camina en la tierra, pero no ha podido darse cuenta cuál es su asignación, cuál es su propósito, porque muchas veces queremos caminar solos, pero no, por ejemplo, me llama siempre la atención cuando Elías encuentra a Eliseo. Cuando Elías encuentra a Eliseo, Elías no titubeó en decirle, ¿sabes qué? A Elías se le reveló que ese hombre iba a ser su sucesor, que ese hombre iba a ser el segundo, que ese hombre había algo en él, pero ¿cómo lo encontró? Lo encontró haciendo algo que cualquiera pudo haber dicho, y a ese se va a llevar. Si ese toda la vida ha vivido arriando las yuntas de los bueyes, trabajando la tierra. Entonces, tenemos el concepto, nosotros muchas veces, que nosotros catalogamos a las personas por su estado económico, por su Sí, estado laboral, su nacionalidad, por su color. Pero nosotros, como decía alguien, no hagas nada en contra de alguien que está pequeño, porque mañana te puede estar firmando el cheque a ti. Entonces, nosotros muchas veces catalogamos a las personas
por lo que nosotros vemos en ellos, pero nosotros no sabemos qué es lo que Dios tiene para esa persona. Entonces, cuando cuando Elías encuentra a Eliseo, Elías y lo ve, Elías lo activa. Y es donde Eliseo no titubeó, sino que Eliseo dijo, dice que mató los bueyes, de ahí mismo hizo la comida para el party, para la fiesta, para irse. Dice que con la misma leña del yugo, del arado, de todo, dice que lo usó para cocer la carne. O sea, Eliseo está diciendo, yo cambio de posición y cambio de estado del que estoy ahora. O sea, él dijo, cuando él se deshace de todo, él automáticamente está renunciando a su posición y a lo que él era antes. Él dice, ahora alguien me descodificó, alguien dice lo que yo puedo ser, a alguien se le reveló mi diseño, a alguien se le reveló mi asignación, mi propósito, y yo cambio de posición, me voy con este hombre, me ha descodificado, Entonces hubo una activación sobre el propósito. Entonces hay mucha gente que le va a costar encontrar su propósito y su asignación, no porque no lo tenga, sino que porque no está en el lugar donde lo van a descodificar para que su propósito pueda avanzar. Porque depende mucho a la fuente del nivel de revelación y de conciencia donde tú te pegues y te conectes. Entonces, eso es muy importante. Entonces, la gente tiene que cambiar. Yo nunca he visto prosperada a una persona que sea víctima. Nunca. Porque el victimario siempre está esperando, pero ¿esperando qué? Esperando que una migajita, esperando. No, Dios nos ha llamado a nosotros a hacer cosas grandes en la tierra. Le decía al principio, nos criaron con limitaciones de ropa, limitaciones de comida, limitaciones donde dormíamos en un espacio, no teníamos cama, no tenía limitaciones hasta en el estudio, sexto primaria, no pudimos más, no avanzamos más. Entonces, todo fue limitado y nos presentamos ante un Dios que es tan grande, que nos ha diseñado para cosas grandes y que nos sacó del muladar, nos sienta en sillas de príncipe, nos acomoda en un sitio de honor, pero yo necesito entender realmente a qué he venido a la tierra. Entonces, hay gente que tiene que saber, ahorita mismo que me están escuchando, que ellos no vinieron a hacer lo que están haciendo. Ellos vinieron para hacer cosas aún mayores y más grandes. Lo que pasa es que ellos son los que se han limitado, pero Dios los quiere sacar de la posición, porque Dios es el único que nos cambia de un estado a otro estado. O sea, Dios nos dimensiona. Dios es un Dios dimensional. Dios no es un Dios mezquino. Dios no es un Dios limitado. Dios nos quiere y Dios nos ha levantado y nos ha hecho grandes para sentarnos dentro de gente grande. Pero el asunto es que a nosotros nos enseñaron un evangelio tan limitado que queríamos cumplir más el punto doctrinal que poder conocer a un Dios que me podía bendecir, que me podía abrir puertas, que me podía llevar a las naciones, que me podía dar cosas que yo nunca me imaginaba. O sea, nos metieron a un Dios demasiado pobre, que entre más pobre usted se vista, usted va a ser salvo, usted llegará. Casi que nos querían meter como con el Dios, casi que nos querían meter como con el Dios Alá, y nos querían decir, no, si te sacrificas, si te llevas estas bombas y mueres por esa gente, serás un héroe. O sea, entre más nosotros podíamos llegar más pobres caminando, o sea, entre más arrastras podía llegar a la iglesia, eras el hombre o la mujer que ibas a ser salvo, eras el más santo. Pero yo he entendido en este camino que le sirvo a un Dios tan grande que me diseñó desde la eternidad. Ahora entiendo, y yo le quiero soltar esto a muchos que están oyendo, ahora entiendo que hay cosas que nosotros vivimos aún fuera de Dios. ¿Por qué? Porque ese era el plan que Dios tenía para que nosotros fuéramos formados de Dios, porque Dios traía una asignación, un propósito. Usted no se hizo esos tatuajes por gusto. Yo no pasé por la borrachera por gusto. Yo no cometí los errores que hice por gusto. Yo no me fui al ejército por gusto. Yo no trabajé de guardaespaldas por gusto. Dios me estaba enseñando, ¿sabes qué? Tienes que ser leal. O sea, te estoy enseñando lealtad, te estoy enseñando que cuando te dan confianza y te confían algo, lo tienes que cumplir, lo tienes que llevar a cabo. Entonces, ahora entiendo que desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy,
todo lo que me ha sucedido en la vida, me ha sucedido porque había un propósito y había una asignación. Entonces yo le quiero decir a muchos que lo que están viviendo en este mismo momento es parte de su proceso. Aleluya. Es parte de donde Dios te quiere llevar, pero Dios dice, no te puedo llevar a la siguiente fase, no te puedo llegar al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque necesito probarte, necesito pulirte, si Dios te va a entregar un ministerio, Dios te tiene que hacer pasar donde la gente te traiciona, donde la gente hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque Sí, Dios santo. dice, yo te quiero probar. ¿Por qué? Porque yo te quiero llevar a aquella fase, pero es que allá no me sirves así como estás. Entonces, hay gente que tiene sueños, que quieren alcanzar el éxito, pero no lo han podido conseguir porque se han limitado en ellos mismos, caminando como víctimas en la tierra, porque a nosotros nos enseñaron y nos dijeron, tú no eres nadie, si eres un fracasado, tú no vas a poder. O sea, incluso hay gente que aún se atreve a decírnoslo ahora, pero nosotros, yo siempre digo esto, que una persona que tiene identidad es una persona indestructible. Porque cuando una persona tiene identidad, sabe quién es, sabe dónde está parado, sabe qué es lo que realmente quiere. Hoy lo que nosotros necesitamos en CFA es gente que tenga identidad. Porque la gente que tiene identidad se planta, la gente que tiene identidad no se deja sobornar, la gente que tiene identidad permanece firme, va a ser leal, dice yo sé dónde estoy, conozco lo que está pasando, sé esto. Por eso es de que muchas veces los niveles de revelación a los que nosotros fuimos expuestos nunca nos dejaron a nosotros ver lo que realmente nosotros, la capacidad que yo tengo. O sea, no podré tener un estudio avanzado, pero Dios me ha dotado de habilidades dentro de mí mismo. Entonces hay gente que dice, yo no tengo una carrera, yo no puedo llegar ahí. No, tú no necesitas para convertirte en un empresario tener una carrera. O sea, necesitas creer en ti mismo, sin importar cuántas veces tú fracasaste en el intento. Pero yo prefiero morirme en el intento, pero no quedarme viendo de cómo otros sí lo lograron y yo me quedé sin intentarlo. Entonces yo quiero decirle a todos los que nos están escuchando en esta tarde, que luchen por sus sueños, que luchen por su éxito, que vayan a las mejores universidades, que se conviertan en los mejores predicadores, en los mejores cantantes, que Dios los use, que los lleve a las naciones, pero queremos gente que se levante a cazar ese éxito, gente que se levante, así como este Nimrod que se volvió cazador, conquistador. O sea, el que se convierte en cazador no le importan los climas, no le importan a las temperaturas que sea expuesto, no le importa la crítica. Muchas veces nosotros vamos a ser criticados, juzgados, nos van a levantar falsos, van a hacer un montón de cosas con nosotros, pero en realidad, nada de eso nos va a detener. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener esas habilidades de nosotros poder saber realmente quiénes somos. Cuando usted sabe, o el que me está escuchando, sabe quién es, le va a importar todo lo que digan a su alrededor. Pero nosotros tenemos que levantarnos, pastor, a decirle a la gente, a esa gente que lo pueden lograr. O sea, nosotros en CFA, aquí California, nosotros nos hemos determinado por meterle a la gente hasta por todas las uñas, por donde quiera, la fe de que lo vas a lograr, lo puedes hacer. O sea, tenemos gente que llegó sin nada y hoy Dios les ha dado su negocio, les ha dado su empresa. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en ese Dios. Yo dejé de creer, cuando yo entré en este nivel de revelación, yo dejé de creer muchísimo, pero muchísimo en un Dios que a mí me enseñaron, un Dios pobre. Y me dijeron que entre más pobre usted podía estar, era donde usted más podía llegar al cielo. Pero nosotros nos damos cuenta de que no es así. Por eso dice David en el Salmo 124:7, dice, nuestra alma escapó, cual ave, dice, del lazo de los cazadores, y se rompió el lazo y escapamos nosotros. Imagínense. O sea, qué lindo de que David mismo dice, nosotros escapamos de ese lazo o sea, dejamos de ser presa. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que la gente sea gente independiente, que la gente se suelte de ese lazo donde realmente lo han cazado y lo han tenido ahí atrapado. Por eso dice el salmista, yo escapé, dice, se rompió el lazo. Y cuando Jesucristo viene a la cruz del Calvario y muere ahí, dice que el velo del templo
se rompió de arriba abajo, o sea, se rompió en nosotros todo aquello que a lo que vivíamos ligado, a todo aquella... Yo a la pobreza le he puesto como una maldición. Yo no sé si estoy mal, pero yo he dicho que a nosotros nos bautizaron con una maldición de pobreza. Entonces, Sí. realmente, No, porque, sí, porque realmente eso muchas veces, y es bíblico, se convierte en una maldición. una En una ruina. maldición. Arruina, daña, te limita. Entonces, ahora que nosotros conocimos a Cristo, dice que cuando venimos a Él se rompe toda maldición hasta la tercera y la cuarta generación. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta que ya nuestras generaciones ya no pasaron por donde pasamos nosotros. Sus hijos no pasaron por donde usted pasó. Mis hijos ya no están pasando No, por donde yo pasé. no, claro que Y no. las generaciones de sus hijos ya no van a pasar por No donde van a sus hijos pasar. están pasando. Ellos van a estar aún mucho más mejor. Mucho Claro. mejor. ¿Por qué? Por lo mismo, porque se rompió la maldición, escapamos de ese lazo que nos tenía atrapados. Y hay mucha gente que todavía vive con ese lazo y necesita que el Señor Jesucristo le rompa, que escape, dice, de ahí, como cual alma escapó, dice, del lazo del cazador. O sea, que el alma de la gente se desconecte de todo aquello que los tiene atrapados, que los tiene en la incertidumbre. Si un peligro es grande en el ser humano, es de que no crean en ellos mismos. Es cierto. Usted sabe que hay gente que no creen en ellos mismos. Entonces, es necesario que la gente entienda que tienen que ser gente con audaces, tienen que ser personas con una capacidad de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que impliquen. O sea, nosotros tenemos que, para poder salir nosotros del anonimato, para poder salir nosotros de la posición de víctima, necesitamos tomar muchas veces decisiones que hasta van a ser riesgosas. Pero Dios nos va a respaldar y nos va a bendecir cuando nosotros lo hacemos bajo la voluntad del Señor. Entonces, pastor, mire, a mí este mensaje, yo lo prediqué aquí en la iglesia, a mí hace muchos meses atrás, hace tiempo, a mí me impactó esta palabra. A mí me impactó esto, porque mucha gente sueña. Hay muchos jovencitos que sueñan y están atados. Mucha gente no ha alcanzado el éxito. Créanme. Sí. Hay gente que está luchando en sus propias fuerzas para poder alcanzar el éxito, pero no hay éxito más grande que tú puedas lograr y que puedas encontrar que no sea a través de Jesucristo. Sí. Porque Jesucristo es el único que realmente a nosotros nos da la victoria y nos da el triunfo y nos da el éxito. Amén. O sea, nosotros sin Dios no somos nada. O sea, nadie puede decir yo soy grande si primero no hace que Dios sea grande en su vida. Claro. Eso hasta el que tiene plata es adinerado y es empresario, tiene fecha de vencimiento, le digo yo. La persona que está conectada con el Señor, con nuestro Mesías, que ama a Dios, que lo honra, no se vence. Mientras que el que está por fuera de su propósito y ha entendido, valga decirlo, ¿no? La pobreza es un estado, una condición. Me acuerda mucho lo del paralítico de Betesda, ¿no? Sí. Si no estoy mal, es el que vino y Jesús le dijo, ¿por qué no quieres ser sano? Y dice, no, pero es que yo veo que todo el mundo se mueve y yo no me puedo mover aquí en esta parálisis tan tremenda. Hay gente así, paralíticos en su espíritu y en sus sueños, porque vino alguien y los dejó inválidos con decirle, usted es pobre porque su papá era pobre, porque su mamá era pobre, usted es drogadicto porque su papá y su mamá eran adictos, usted es una persona que está diseñada solamente para vivir en estratos bajos, trabaje por un sueldo mínimo o por horas, pero usted no es empresario porque usted no puede ser empresario, usted no puede ir a la universidad porque usted no tiene la capacidad. Entonces la gente se metió eso aquí y luego lo relacionó con esto aquí. ¿Y qué hicieron? Se cerraron. Al cerrarse, no pudieron ver más allá. Yo siempre, no me lo está preguntando, apóstol, yo vengo de una familia que crecimos en la miseria, donde en mi casa no habían zapatos, donde mis hermanos tenían que esperar que mi mamá llegara con la comida o el almuerzo porque no teníamos para más. ¿Cómo nos tocó crecer? Nos tocó crecer robándole a alguien, quitándole a alguien y poder salir adelante, pero siempre en nuestro corazón, mis hermanos y yo decíamos, y nos vamos a quedar toda la vida como miserables, y empezamos a surgir poco a poco,
paso a paso empezamos a surgir. No somos adinerados, cada uno de mis hermanos ha hecho su vida conforme lo han querido, pero en este caso, en mi caso propio, ha sido de que Dios ha puesto en mi corazón. Yo lejos estaba de saber que iba a ser pastor, pero eso me apasiona, me empezó a motivar, me empecé a sentir pastor. Y en el momento en que lo creí, la gente en una iglesia donde yo estaba decían, pero usted es pastor, usted debería ser el pastor de esta iglesia. Y entonces me tuve que ir porque eso me trajo complicaciones, porque ya el pastor empezó, ¿y por qué le están diciendo que es el pastor? Y yo soy el pastor. Pero empiezan a ver tu ministerio y tu llamado, pero es por eso, por la condición. Vea, Hashem ha sido grande con la palabra que estás diciendo. Quiero apuntar ese pequeño testimonio. Todo lo que el hombre justo emprende, eso prospera. Si los que están ahí conectados entienden esta palabra y la anidan en su corazón, van a sentir que no es lo que tienes al frente lo que te limita. Yo digo que Dios desde el cielo nos ve perfectos. Y si alguien va a ir en un avión, se va a dar cuenta que desde el avión todos nos vemos iguales. Ahí no hay ricos, no hay pobres. Todos nos vemos iguales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos esperanza. Dios desde arriba nos ve como hijos, reyes y sacerdotes. Tenemos esperanza, tenemos promesa. Y es en esa promesa que debemos caminar, es en esa promesa que debemos creerle. Si el que se quiere sentir empresario es empresario, en la iglesia nos dijeron, no, usted no puede ser millonario porque es que usted no puede llegar al cielo. Vamos a caminar en unas calles de oro y mar de cristal, nos decían, y nosotros el oro aquí no lo podemos ver sino en revistas. O a los jugadores de fútbol o a los deportistas, a los famosos, que hay gente, apóstol, que se conecta digamos, a los triunfos de Messi. Todo el mundo sueña con ser Messi, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen su sueño frustrado y ellos con que sea millonario, yo me siento bien. Yo juego igual que Messi, pero entonces yo me siento bien y el que se está ganando la plata es Messi. Entonces ese chip hay que cambiarlo. Eso tiene que morir hoy allí. Tiene que ocurrir algo sobrenatural en esta palabra. Teníamos un tema y Dios lo cambió. No quiere decir que Dios lo cambió, Dios trajo el correcto. Sí, la verdad, yo no entiendo por qué también Dios me ponía esta palabra, porque lo que usted dijo me impactó ahorita. Y yo lo quiero llevar, por ejemplo, cuántas veces dentro de las congregaciones, cuántas veces nosotros no escuchamos a gente que se para y agarra un micrófono y testifica y dice, Dios me bendijo con esto y yo logré esto. Sí. Y hay gente que solamente se ha quedado escuchando y se ha quedado mirando. Y nosotros aquí estamos como pueblo de Dios para sentirnos felices y gozosos por el triunfo y el éxito y la victoria que el hermano tiene. La pregunta que yo me hago es, ¿cuándo será la tuya? Sí. ¿Cuándo va a ser la tuya? El asunto es, ¿sabe dónde es donde radica el verdadero problema? Muchos de los problemas radican en que a nosotros, nuestra autoestima, a nosotros de una vez nos la hicieron pedazos. Claro. Entonces la persona con una autoestima que no está al 100 y que su autoestima está por los suelos, deja de soñar. Deja de sentirse que es importante. Deja de sentirse, pastor, valorada. Deja de sentirse amada. Deja de sentirse exitosa, deja de sentirse triunfante, pierde los anhelos. Hay gente que su autoestima se baja hasta abajo, que hasta caen en depresión. Se miran en el espejo y dicen, estoy feo. Yo siempre le digo a la gente, yo no necesito que me digas que yo estoy bonito. Desde que yo me veo en el espejo, Padre Santo, digo, y esta es la belleza que Dios hizo. Amén, y esta hermosura es la que Dios hizo, porque mi autoestima está por arriba de cualquier palabra que pueda ser dicha en mi contra. Sí, claro. Entonces, una persona cuando su autoestima está por el nivel sobrepasado donde tiene que estar, es una persona, yo le aseguro que nadie la va a detener. Te vas a levantar mañana y vas a decir, yo me agarro de esa palabra que dijeron ahí en Instagram estos pastores, y yo voy a luchar por mi éxito, voy a luchar por ser un empresario, voy a luchar por ser un universitario. Antes nos decían que hasta estudiar mucho era pecado.
Imagínense. Sí, Dice, sí, sí. ya viene el rapto, dice, ¿para qué estudian? Dice, y nada más llegamos a sexto primaria y de ahí no pasamos esperando que viniera el Señor. Entonces, no, nosotros creemos en un evangelio, en un evangelio de reino. La gente, muchas veces, cuando hablamos de evangelio de reino, es distinto a ser evangélico. Cuando hablamos de la posición de hijo, es diferente a caminar como evangélico. Entonces, ¿por qué? Porque cuando te sientes con la identidad de hijo, sabes que hay alguien que te va a lanzar, que te va a heredar, o sea, como el Padre Dios con nosotros. O sea, hay gente que quiere caminar sola, pero hay tres cosas que el Espíritu me ponía hace como 3 días. El pastor pastorea, ¿eh? Sí, El mentor te direcciona, pero el único que te hereda es el Padre. así es. O sea, Fuerte. hay tres dimensiones. El que te pastorea, está el que te direcciona y está el que te hereda. Entonces, nosotros fuimos muchas veces, y bendito sea Dios por esos hombres de Dios que nos formaron. Pero nosotros muchas veces fuimos pastoreados, pero nunca fuimos direccionados ni nos impartieron herencia. ¿Por qué? Porque cuando usted como padre espiritual quiere heredar a alguien, usted quiere que ese sea mejor que usted. Y todo lo que usted tiene, se lo quiere, lo suelta. Hay una palabra que dice, te la suelto, sé mejor que yo. Pero nosotros, en el nivel del pastoreo, cuando nos pastorearon, cuidado, y usted podía ser mejor que el pastor. Sí, No, y es lo que hablábamos. no podían direccionarlo en su propósito de asignación, porque se me va a dividir la iglesia. No. Así es. Cuando las iglesias se dividen, es cuando realmente la gente no ha entendido y no ha entrado en el nivel de hijo y padre. Porque el hijo no invade lo del padre, no se roba lo del padre, el hijo no traiciona al padre. O sea, cuando caminamos en esa dimensión, nos vamos a olvidar de las divisiones. Pero vamos Sí. a muchos ministros que tal vez van a oír esto, se les olvidó que el verdadero trabajo de nosotros aquí a la tierra fue a venir a direccionar a esa gente a su propósito, a su asignación. Si a nosotros nos hubieran enseñado eso desde el principio, la iglesia hubiera cambiado desde hace muchos años. El asunto es que a nosotros no nos dieron eso, está levantándose un poquito, ora muy bien el hermano, entonces lo que hacíamos era como bajarlo, porque tiene mucha unción y el paso. No, gloria a Dios que todos puedan funcionar cada quien donde Dios lo ha puesto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos con esta palabra? Es decirle a la gente, al pueblo de Dios, que en Cristo se vale soñar. Que si nunca habían logrado sus sueños, que en Dios se puede lograr, en Dios podemos ser exitosos, no es pecado tener dinero. Dice que el principio de todo mal es el amor al dinero. Por eso vemos en Hechos capítulo 3 y vemos al cojo de la hermosa. Lo llevaron ahí para que se convirtiera en un mendigo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros muchas veces estamos nada más en la entrada viendo todos los que son bendecidos, pero nosotros seguimos igual? ¿Por qué? Porque al cojo lo llevaron ahí y lo pusieron ahí, le dijeron, pide esto. A nosotros lo que nos enseñaron todo el tiempo fue a pedir. Sí, a estar con la mano así. Con la mano así, deme y deme y deme. Entonces, hoy mucha gente a veces está como está, porque nunca han sabido dar. Entonces, dicen, tengo todo esto. Por eso dice la Biblia, no cierres el puño, ¿verdad? Sino que ábrelo cuando te toque que abrirlo. Entonces, hay gente que recibe, cierra el puño y dicen, todo esto es mío. Pero cuando Dios dice, por eso le dijeron al que le dijeron, ¿y qué haré? Tengo tantos, voy a engrecer mi granero, la cosecha creció y lo voy a echar. Y le dijeron, esta noche piden tu alma porque no sabes para que lo que has cosechado, sí, claro, de quién será. Entonces, nosotros tenemos que entender que muchas veces en la vida Dios te permite que tú tengas lo que tienes, pero eso va de acuerdo a tu asignación, porque eso te va a servir a ti para que cumplas el propósito. Así Entonces, Dios envía a los empresarios a las congregaciones. Dios envía empresarios, levanta empresarios, le da sabiduría. ¿Pero para qué? Para que esa misma gente sea
la que levanta el reino del Señor. Entonces nosotros nos limitaron por una autoestima que a veces nos sentimos hasta con pena de poder comer con alguien. No comemos en público. Llévate la comida al carro, llévatela a la casa, porque todo nos da pena. O sea, nos enseñaron una vida muy limitada. O sea, no podíamos comer frente a la gente porque decíamos, me va a ver comer. O sea, pero hemos ido avanzando, hemos ido despertando y decimos, donde come aquel, puedo. Yo siempre digo, donde entra un americano a comer, yo entro, y aunque sea la última comida que me coma y que toda la semana pase comiendo sopas Maruchan, pero yo entré a comer donde entró el americano. O sea, así es. O sea, ¿qué diferencia hay entre él y yo? No hay claro, ninguna. claro. A romper ese paradigma que existe. Yo no sé si te pasó, apóstol, que en donde estábamos llegaban y subían a un hermano, ¿no? Eso me daba a mí dolor de cabeza. Yo decía, vamos a orar por el hermano Pepito que se va para los Estados Unidos. Oremos por él. Y yo, bueno, ok, oremos por él. Luego ya a los días, vamos a orar por mi hijo que va a entrar a las escuelas de fútbol. Te hablo de fútbol porque Colombia juega mucho fútbol, sí. Del Deportivo Cali, digamos, un equipo grande. Y entonces una vez yo me paro y pregunto y le digo al pastor, yo he sido muy preguntón y los que están allí saben, me paro y le digo al pastor, usted me disculpa, pero ¿por qué oramos por los sueños de otros? O sea, ellos llegaron, amén, llegaron, está bien, bendecir, pero déjelos que suelten una palabra para que los que están acá orando reciban eso, recibamos. Entonces, a mí todo eso, a mí me gusta mucho la excelencia. Por eso tú ves a veces en internet videos como el que hicimos de CFA California, León, porque yo le he dicho a Dios, Señor, yo no tengo los equipos para hacerlo, pero entre lo mejor pueda hacerlo yo me gozo en Dios por hacerlo. Yo me cansé de ver en las iglesias gente, ancianos, los conocí jóvenes, ancianos cuidando la puerta de una iglesia. Y yo le decía a los hermanos, ¿usted se va a quedar toda la vida de ujier? Este es el ministerio que me dio Dios. Y le digo, ¿estás seguro de que ese es el ministerio que le dio Dios? Entonces una vez un pastor me dijo, cuando empecé con esto de las redes y yo empecé a abrirme campo y dije, voy a abrir iglesia, pero no la voy a abrir con asambleas de Dios ni con nadie, sino la voy a abrir independiente, dije yo. Y abrí Epicentro Cristiano, llamados a restaurar la familia. Pero tú ves que el logo de CFA Cali tiene unos muñequitos adentro que no son los mismos que tiene el Centro Familiar de Oración de West Palm Beach, sino que esa es la familia de Epicentro Cristiano. Entonces metimos eso allí, fusionamos los logos. Entonces, ¿qué pasó? Dije yo voy a abrirlo así, pero entonces yo me cansé de ver que dentro de lo que yo veía no había excelencia. Ver gente bostezando en el púlpito, tocando un piano y bostezando. Entonces yo una vez dije, para tener 3 allí bostezando, pongo a Redimidos, pongo un CD de cualquier otro y le aseguro que recibimos a Barak y recibimos todo y no se me distraen con los que están atrás. Entonces hicimos eso. Y eso es una forma de transicionar, no menospreciando los talentos de la gente, todo lo contrario. Usted quiere tocar, prepárese. Usted quiere, hay gente, ahí inclusive está una hija espiritual, Yaribel, que ella es una profeta de Dios, y le he dicho, créaselo porque usted es una profeta de Dios. Usted no fue llamada a seguir cocinando y seguir encerrada en su casa y trabajando normal. Usted está llamada a las naciones, pero si usted quiere viajar a las naciones, saque el pasaporte. Ella lo puede decir, saque el pasaporte porque Dios no desparrama. Si usted no saca el pasaporte, llega Dios y dice en el cielo, bueno, los que voy a mandar para la China, alisten el pasaporte y resulta que no aparece la hermana por ninguna parte porque nunca quiso. Y entendemos por la Biblia que Pedro caminó sobre las aguas, ¿cierto? Caminó, se hundió, pero fue el único que caminó en la Biblia. Entonces, hay algo en nosotros que lo que tú decías, hay algo dentro de nosotros que tenemos que activar, que tenemos que evolucionar y llevarlo al siguiente nivel, dejar ya tanta excusa de decir, no, es que los que triunfan son otros y yo estoy al lado de los que ven triunfar. No, todos tenemos la capacidad de poder triunfar. No todos son llamados a pastores, maestros, profetas, pero estás llamado a ser empresario, a hacer bendición a las naciones, a ser médico, a ser cirujano, ser el mejor policía, cirujano. Lo que sea. Lo que Dios haya puesto, desde ahí puedes glorificar a Dios, puedes honrarlo, puedes bendecir a otros, guiar a otros, porque recordemos que nosotros estamos caminando el Evangelio de Jesús.
Amén y Sí. gloria a Dios por eso. Amén. Pero el evangelio que van a ver es el tuyo, no es el de Jesús. Si caminas el de Jesús, van a ver el de Jesús en el tuyo. Porque es que por eso dice Jesús, id por todo el mundo y predicar este evangelio. Él está hablando de él. Pero si lo ponemos en contexto y lo vemos desde este punto de vista, nosotros también tenemos que caminar nuestro propio evangelio. Si caminamos como él anduvo, él lo dijo, si andas como él anduvo, vas a hacer luz, y lo que necesitamos es ser luz a las naciones. Uno no es luz a las naciones saliendo en los flyers más famosos del mundo, ni teniendo la iglesia más grande del mundo. Mire lo que está pasando en estos días, y todo mundo preocupado aquí en Cali, gente con iglesias de 25,000 personas, con las puertas cerradas, rascándose la cabeza, apóstol, porque la renta es grandísima. La deuda es grandísima, las pantallas LED las sacaron a crédito, financiadas, el carro que tienen lo sacaron financiado, las universidades que pagaban, las pagaban con financiadas, y entonces ahora como nadie se puede mover, entonces esta cuarentena ha sido una locura, porque han entendido de parte de Dios que no es los templos, que es la gente. Yo le dije a un apóstol amigo aquí en Cali, que debíamos de mirar hacia atrás, no hacia el frente, preocupados nosotros por cerrar la puerta de nuestra casa, preocupados por finanzas y todo eso, y el hermanito más pequeño de la iglesia no tiene ni para una libra de arroz, no tiene ni para un tapabocas o una máscara que le llaman allá en los Estados Unidos, no tiene ni para una aspirina, apóstol. Entonces, cuando dije eso, a más de uno no le gustó, pero les dije yo, si nosotros entendemos que el que viene todos los días y trae una monedita, cuando Jesús le dijo, esta mujer ha dado más que los demás, y a la viuda que dio todo lo que tenía, y decidió, dijo, voy a dar esto, Dios dijo, esta ha dado más. Entonces es así en ese contexto, en esa situación, que tenemos que ver las cosas. Nosotros no estamos diseñados para seguir escudándonos, no estamos diseñados para ser la presa de nadie, no estamos diseñados para que otro venga y diga, vea, hay un ejemplo ahí, apóstol, y le doy paso a usted, y ayer lo decía, el león es una cosa mística potente, es un animal cazador, pero si nota, todos los animales que son cazadores tienen los ojos adelante, al frente. Ahora, los que están ahí, párense en un espejo y dígame dónde tienen los ojos. Usted no los tiene a los lados. Los únicos que traen los ojos a los lados son las presas, porque necesitan estar pendientes de dónde viene el cazador. Entonces Dios nos hizo perfectos, nos puso los ojos al frente. Y yo creo, apóstol, que lo cortamos ahí y volvemos y arrancamos, porque ya se va a cortar. Ok. Listo, esté pendiente para que volvamos a arrancar. Sí, le tengo un verso y ahí podemos cerrar. Le tengo un verso. O sea, volvemos, iniciamos la transmisión porque quedan 10 segundos. Está bien. Listo, ya. Va, listo. Sí, tenía algo que usted mencionaba de León. Y aquí, Sí. aquí tengo la cita perfecta. Dice Números 23-24. He aquí el pueblo, dice, como león se levantará. Y como león, dice, se erguirá. No se echará, dice, hasta que devore la presa. Amén. Hasta que devore, dice, la presa. Entonces nosotros podemos darnos cuenta, mire, sabe para muchas veces yo soy en mi país, Guatemala, dicen, hay un dicho que dice que el que nace patamal, dice, del cielo le caen las hojas. Pero aquí decimos aquí decimos el que nace para, es que dice, bueno, algo parecido, ya me acordaré, pero es igual. Pero dice, o sea, entonces nosotros podemos darnos cuenta que muchas veces el éxito y el triunfo, las victorias y todo está para la gente que se levanta. Amén. Para la gente que se levanta. Para la gente que realmente, porque dice, y no se echará, o sea, el león, mire, ¿cuántas veces hemos visto todo eso de la televisión y todo eso que pasan de los animales? ¿Cuántas veces hemos visto nosotros a un león que quiera cazar una presa y que esté echado? Sí, nunca. Nunca. Toda la vida es más, no voltea a ver a nadie. No mira ni a la derecha, no mira ni a la izquierda, sino que su vista la tiene fijada en la presa.
Entonces Sí, muchas veces hay gente que no ha llegado donde ha llegado porque realmente se desvió del propósito, se desvió de la asignación y se desvió del flanco, de la visión a donde iba. Es muy fácil determinarte y verte de dónde saliste, pero es muy sí, difícil ver el objetivo para donde tú vas. Entonces, así es. si nosotros somos inteligentes, nosotros vamos a poder levantarnos como ese pueblo, como león que se levantará, dice, como león y se erguirá y no se echará hasta devorar su presa. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que Dios a nosotros nos ha levantado, nos ha salvado y nos ha traído a la tierra para grandes cosas. Dentro de nuestras congregaciones hay gente que Dios la ha llamado a grandes cosas. Llegará el Así es. momento, el tiempo que Dios los va a usar, los va a levantar. Ellos serán los los Aarón, los que levantarán nuestras manos, los que cuando usted y yo ya no estemos, ellos van a andar en las naciones. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero Dios nos ha traído a nosotros, a la tierra, para que nosotros llevemos a toda esa gente a su propósito y a su asignación. A decirle, puedes lograr tu éxito, puedes lograr tu negocio, puedes seguir adelante, puedes seguir soñando, levántate, avanza, sal de la depresión, sal de las drogas, o sea, te va a ir 100 veces mejor estando del lado de Cristo que en la posición que has optado. Entonces, me dio tanto gusto haber compartido con usted. Amén, Me lo siento, mismo. me, me siento privilegiado verle llevado esta pequeña reflexión a la vida de la gente, porque hay tanta gente que hemos sufrido de diferente manera. Y esta palabra nos inyecta, esta palabra nos enseña, nos dice quiénes realmente somos y cuál es la posición que realmente deberíamos de tener. Y ya como dijo usted, ya dejar de decir, wow, todo lo que aquel ha logrado hacer, no, cuéntame tú qué es lo que tú has hecho, qué es lo que tú has logrado hacer. O Claro, sea, entonces hay una oportunidad siempre para cada uno, pero tenemos que saber el momento y el tiempo y aprovechar esa oportunidad. Hay oportunidades que ya no vuelven nunca más. Hay lugares donde Dios te puso que no los vas a volver a ver. Hay lugares donde Dios te llevó que ya no vas a estar ahí. Entonces, aprovechemos el momento, el tiempo, la oportunidad que Dios nos ha dado para poder desarrollarnos nosotros mismos, creer en nosotros mismos. Hay gente que no creen en ellos mismos y lo que nosotros le tenemos que insistir a la gente es cree en ti mismo, porque cuando nadie crea en ti, si tú crees en ti mismo, tú lo vas a lograr. así es. Así es, porque lo que es muy claro en esto y una característica apuntando a lo del león, como cazador, hablando de cazador de éxitos, el león es un animal que es el más grande de los felinos y él tiene una particularidad, que aunque digan que las leonas salen a cazar, todas salen a cazar y él está sentado pendiente. Pero el último que da la estocada final al búfalo es el león. Es El él. único que derriba un búfalo es un león. Y es el que muerde la tráquea, aquí atrás la médula que le llaman, y lo derriba. Es el único. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros somos esas personas que vamos a pasar al siguiente nivel, de la manera en que activemos nuestros sueños, el que es empresario, como decía papá en estos días, este es el tiempo que Dios ha escogido para que si cantas, cantes, si quieres escritor, escribas, si eres músico, empieza a componer tus canciones, a activar lo que Dios tiene dentro, porque después vamos a decir, y lo que dice Eclesiastés, antes de que lleguen los días malos en los cuales no tengas contentamiento. Quiere decir, antes de que diga, yo pude haber hecho, ¿no? Hay un libro que yo leo mucho que es El poder de la visión, de Miles Monroe, se llama. Y una parte allí dice él, hay gente que siempre, apóstol, te está hablando de sus viejas glorias. Es que me acuerdo que en la iglesia se derramó el Espíritu. Me acuerdo que en la iglesia pasaba esto, o habíamos 50 y orábamos en lenguas. Pero háblame de lo que está pasando ahorita. No, ahorita no está pasando nada. O sea, se quedaron en la película. Ya pasó la película. Y no han hecho nada para evolucionar. Y así hay iglesias. En la iglesia donde yo estaba, que fui ese tiempo, yo le pregunté al pastor de allí, que era un amigo,
Es más, le dije yo un día en un campamento, le dije yo, tómate una foto conmigo, porque después no vas a tener tiempo de tomarte la foto. Y me dijo, presumido, le digo yo, tómate una foto conmigo ahora, porque después me vas a ver lejos en un flyer. Y que, bueno, ahora no nos hablamos. Entonces, el punto es que de sus viejas glorias, apóstol, no pasó nada. Se fue toda la gente, 5 divisiones en su iglesia. Y yo veía las mismas 20 personas, las mismas 20 personas. Y es lo mismo que yo digo, hace rato que nos secamos, dejamos de ir a la fuente, dejamos de ir a buscar a Dios, dejamos de preguntar. Mire el secreto, en esta cuarentena hay gente que dejó de buscar a Dios por buscar a Netflix. Hay gente que dejó de conectarse con su ministerio. Ay, no, la iglesia está cerrada, entonces estamos de vacaciones. Dejó de conectarse y después hay gente que se está reinventando. Yo digo que la historia se está reescribiendo, porque esto no había pasado nunca en la vida, desde los tiempos de la Biblia. Pero la historia se está reescribiendo y en esa reescripción de la historia tenemos que estar nosotros con algo. Algo tiene que pasar en nuestras vidas que haga parte de lo que está pasando. Saquémosle provecho a esto. Saquémosle provecho a todo esto. El que es empresario, invéntese unos tapabocas con Wi-Fi si es posible, pero tenga una buena idea que Dios lo va a respaldar. Dios lo va a apoyar en eso. Sí, eso es lo que ha sucedido ahorita con todo esto. Es de que mucha gente se fue de base, o sea, ya no están en base, o sea, prácticamente hubo un descontrol total. Mucha gente se desconectó de la presencia porque mucha gente, su conexión era congregarse, era estar en la iglesia, le quitaron eso y mucha gente se siente muerta espiritualmente. Sí. Se olvidaron del principio, se desconectaron de los principios reales de Dios. Entonces, va a suceder como un poquito de caos al poder volver. Tal vez algunos van a decir, no, pues algunos regresarán más fríos, otros ya no van a regresar. Esperamos en Dios que todos regresen, pero van a pasar muchas cosas. Pero también a nosotros los ministros esto nos está enseñando también muchas cosas. Entonces, claro. nos está enseñando que el tiempo se acorta más. Vas a dejar de detenerte por aquel que no quiere avanzar, o sea, vas a contar con los que realmente quieren. Al que no quiere, al que siempre te anda renegando, pues hermano, siéntate, hijo, siéntate, que Dios te bendiga, adora al Padre, a ella como tú quieres, pero déjame avanzar. O sea, van a haber muchas cosas que definitivamente van a tener que cambiar, en nosotros también. O sea, ¿por qué? Porque esto nos vino a enseñar. Hay mucha gente que sí le está cayendo el mensaje, otros pues realmente están contentos que la iglesia se cerró, de por sí iban de vez en cuando. O sea, tenemos de todo. Sí. Pero esperamos en el Señor que pronto suceda todo esto, que termine todo esto y que nos puedan dar la oportunidad de poder seguir avanzando y poder seguir siendo bendición para la gente que nos escucha, que se conecta, que seamos bendición para otros pastores, que no seamos egoístas, que no seamos envidiosos, que si nos piden un consejo lo demos. O sea, yo creo que de alguna manera Dios nos ha traído a la tierra y nos ha dado lo que nos ha dado para que nosotros también podamos ser empoderados y que podamos empoderar también a otros, que vayamos a otras iglesias y que otros sean empoderados, que otros digan, wow, amén, ¿cómo lo hiciste aquí? Ayúdame en esto, mira, yo quiero lo que tú tienes, ¿cómo lo has hecho? O sea, empoderar a la gente. O sea, ese ha sido siempre el deseo de mi corazón. Exacto, sumar. Y el deseo de mi corazón siempre ha sido que la gente crezca en su vida espiritual y avance en su vida material. Amén. Esas han sido las dos cosas. Así es, y sin envidia, sin enojo. Hay una frase que yo sé que la has visto mucho, que yo le pongo, se fueron los amenes. Ajá. Y eso se ha vuelto viral porque a muchos se les fue el gozo, a muchos se le van los amenes cuando, por ejemplo, yo entendí en el ministerio que hay gente que necesita ser pastoreada. Esa es la gente que está ahí como que, pastor, ore por mí, pastor, ore por esto. Esa gente que necesita ser pastoreada, eso no va a cambiar porque son gente que necesita ser pastoreada. Pero son hijos, los amamos. Pero hay gente que necesita también dejar de decir, yo me soñé que tenía un carro, yo me soñé, no, hermano. Ya si se lo soñó es porque Dios le está diciendo que lo va a tener, prepárese. Pero Dios no desparrama, o sea, Dios no va a perder el tiempo con usted si usted no va
quiero conducir un carro, pero usted no ha sacado ni el permiso de conducir, Dios no le va a dar un carro, hermano. Ya seamos lógicos. Yo quiero ser piloto de avión, pero usted ni siquiera sabe cómo se manipula un avión. Entonces... O no maneja mi carro, entonces, ¿cómo? Sí, entonces eso no. Vea, yo le puedo decir, cuando yo era niño yo soñaba con ser conductor de autobús. Y yo me sentaba y sentaba a mis hermanos y todo eso. Pasaron los años, a mí se me olvidó ese sueño. Trabajé por 15 años como conductor de autobús. Entonces ahí entendí, en el ministerio Dios me dijo, ¿te acuerdas de esos sueños? Sí, le dije yo, eso es lo que yo te estaba mostrando. Por eso le he dicho a la gente, a mis hijos espirituales, a mis hijos y a la iglesia, le he dicho, acuérdese de sus sueños cuando niño, porque sus sueños de niño eran los flyers de lo que iba a hacer en su futuro. Por eso me preocupa cuando un niño tiene sueños de sicario, tiene sueños de matar a otro. Y le digo a las mamás, oremos por su hijo y dése cuenta que está haciendo usted contrario a la visión, porque cuando dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no está hablando del camino de Dios, sino del camino del niño. Entonces hay que acordarnos de esos sueños y esas visiones, porque ahí está el secreto de lo que Dios nos iba a entregar. Sí, lo que pasa es de que marcamos la vida de los hijos, cuando ya tienen el uso de razón, los marcamos, porque si tú toda la vida fuiste victimaria o victimario, entonces Sí. ellos crecen y se marcan con eso y dicen, un día voy a defender a mi mamá, un día. Entonces, de alguna manera también nosotros como padres vamos marcando la vida de nuestros hijos. O sea, hay hijos que están soñando lo que están soñando, pero no porque ellos quieran, sino que ellos lo ven reflejado en sus padres, o porque Claro. lo hacen, o por la vida que llevan, o porque nunca se han levantado, o porque nunca han dicho yo quiero ser alguien. Entonces los hijos también dicen, oh, mi papá nunca fue nadie. Ellos tampoco no quieren ser nadie porque el papá nunca fue nadie. Sí, sí. Así es, apóstol. Entonces, pastor, de alguna manera, nosotros somos responsables de alguna manera de lo que decimos y hacemos. Sí, señor. Y de la posesión que nosotros obtenemos, la posesión que nosotros obtenemos es la posesión que opta todo lo que está en su entorno. Y todo lo que usted haga también tiene que ver con su entorno. Amén. Así es. Así es, Así es, pastor. apóstol. Una bendición compartir con usted. Y estos temas lo nutren a uno porque no solamente los estamos enseñando, sino que también los estamos aprendiendo. A la vez que uno predica, uno aprende en el tema, ¿no? Porque como uno es vaso, Dios te va diciendo lo que vas a decir, pero también te va diciendo lo que vas a recibir. Entonces, es una bendición. Espero lo podamos seguir haciendo, compartir. Cuando quiera, podemos compartir un mensaje de nuevamente. Bendecimos su ministerio, su familia. Usted sabe que usted me dijo a mí que no era apóstol, pero usted ya es apóstol. Aquí la gente que nos sigue, vayan y búsquenlo en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y ahí está el Centro Familiar de Oración en California, CFACI, es California. Ahí encuentran el logo azul. Esa es la casa de, Esa es la ese casa es de el California. escudo, la casa de California. Sí, Una bendición, apóstol, un mi amado honor. pastor. Muchas gracias por darme la oportunidad y por conectarse conmigo y por hacer esta breve impartición. Y es un privilegio siempre, cada vez que nos toque que hablar de la palabra de Dios, siempre va a ser un honor. Amén. No, es una bendición. presentar el Evangelio de Jesucristo y que haya gente que se inspire en esa palabra, en ese Cristo poderoso que está siempre para bendecirnos y ayudarnos y levantarnos. Así es, apóstol, lo esperamos aquí en Colombia cuando todo esto pase, lo esperamos, así como le dije al apóstol Emerson. Nosotros tenemos planeado, por ahí en Facebook has visto de pronto que tenemos Operación Gloria en Colombia. Eso es una locura de fe, yo me meto es de fe. Obviamente hay que trabajar para tener los recursos, pero yo voy haciendo los flyers y voy haciendo cosas que yo, si me pregunta, habló con Antonio Duncan, yo no hablé con él, pero yo dije, ese hombre va a estar en Operación Gloria. Le dije a papá, voy a hacer Operación Gloria, me va a acompañar, y me dijo, sí. Y le digo, pero ¿cómo hago para comunicarme con Duncan? Y me dijo, donde yo esté está Duncan. Y yo dije, bueno, esto se puso bueno. Entonces, ya lo dejamos para el próximo año. Esperamos, pues, poderte conocer
poder estar también en tu iglesia. Yo sé que muy pronto estaremos allí compartiendo, Amén. escuchando, recibiendo, conociendo a su familia. Amén, Y así como es. somos una familia real, entonces esta es su casa. A la hora que venga a Colombia, eso nos avisa que allá llegamos a recogerlo. Ahí estaremos, primero Dios. Ahí. No, pues muchas gracias, pastor. Gracias por hacer esto. Ya sabe, cuando usted guste, lo podemos volver a hacer. Amén. Nos concentramos en un tema y que buscando siempre pues que la gente sea bendecida, porque ese es nuestro propósito. Así ¿Verdad? es para ellos Dios me lo bendiga a y usted, su ministerio, su familia, su amén, casa y siga adelante que Dios está con nosotros y vamos a salir de todas las donde estamos. Dios nos va a levantar, nos va a bendecir. amén, así será, un abrazo, muchas Un abrazo, bendiciones, Dios me lo bendiga, cuídese. amén. Hasta pronto.